proceso por el cual uno se entera de lo escrito en un texto. Entonces, vamos aprendiendo nosotros que hay algo que tenemos que tener presente de cualquier tipo de lectura. Por si acaso, en el caso de la lectura comprensiva, va a tomar nota también. El día de ayer habíamos mencionado que lo que tenemos que saber es justamente la tesis central del texto, la idea principal y la idea secundaria. Pero un detallito que hay que aclarar, y el día de ayer también hay que mencionarlo, no lo pude decir, es el término del texto. En realidad, cuando usamos el término texto en lectura comprensiva, tiene que ver con cualquier tipo de fragmento, no solamente va a ser un libro, ¿ya? Por si acaso va a ir tomando nota de eso. El texto a veces lo utilizamos con el sinónimo de libro, está muy bien en realidad, pero cuando nos abocamos específicamente a lectura comprensiva, el texto en este caso es cualquier tipo de escrito, puede ser desde un título hasta las conclusiones, es decir, todo un texto entero, de tapa a tapa, como se dice, o puede ser simplemente 3 o 4 o 5 quizás párrafos. Esos 5 párrafos, es decir, es un pequeño fragmento de un libro, esos 5 párrafos constituyen entonces un texto dentro de lo que es la lectura comprensiva. Entonces, ya sea un libro entero, ya sea un texto pequeño, en este caso incluso una hojita, puede ser 2 hojas, puede ser quizás un capítulo entero, qué sé yo. ¿Qué es lo que vamos a poder comprender? Dice, la tesis central, la idea principal y la idea secundaria. Hemos ido mencionando, para recordar, la tesis central simplemente es una en un texto. Ojo, le vuelvo a repetir, texto lo estamos utilizando como término de fragmento o ya sea un libro. Entonces, solamente hay una tesis central. El día de ayer también hemos mencionado que existen las ideas principales. Dentro de lo que son las ideas principales, pues es una oración y esto depende mucho si es que hay cuántos párrafos especifican un texto. Es decir, si un texto tiene 10 párrafos, el día de ayer dijimos, pues entonces vamos a tener posiblemente 10 ideas principales. No siempre, porque el tipo de párrafo nos va a condicionar a tener los 10 tipos de oraciones principales o no. Hemos mencionado también las ideas secundarias. En el caso de las ideas secundarias hemos mencionado que es apoyo de las ideas principales. Entonces, simplemente es algo que va a ser posible el caso de las ideas principales. Es decir, un sistema argumentativo, habíamos dicho el día de ayer. Si nosotros tenemos entonces la intención de desarrollar una idea, pues tenemos que apoyarla, sostenerla, tener razones, motivos, con el caso de las ideas secundarias. Tipos de párrafo. En el caso de los tipos de párrafos, tiene que ver entonces, en este caso, con lo que ya habíamos mencionado el día de ayer. Hay muchos tipos de párrafos. En este caso, introductorio, principal, repetitivo, de nexo, etc. Hemos mencionado de todos estos tipos de párrafos, no todos van a tener ideas principales y por tanto, lamentablemente, no son oraciones en las cuales vamos a encontrar justamente una idea principal, sino que simplemente pueden ser ideas secundarias o posiblemente, les decía, ni siquiera son ideas secundarias, solamente es un enlace de un punto hacia otro punto. Hemos mencionado, por ejemplo, el nexo transición, los ejemplificativos y los justificativos, como 3 párrafos que posiblemente no van a tener entonces ideas principales. El otro detalle que ya habíamos mencionado el día de ayer es justamente el de las estrategias de lectura y escritura, y hemos mencionado que van a describir y descubrir la estructura del texto, es decir, vamos a ver el armazón del texto, el esqueleto del texto, en este caso entonces, sobre el caso de las estrategias de lectura y escritura. Listo. Entonces, en base a este detalle es que vamos a ir desarrollando justamente el tema del día de hoy, que vamos a repetir un poquito lo que hemos mencionado el día de ayer para ir cerrando la idea justamente de lo que es
el esquema. Luego pasamos al mapa conceptual y vamos a ir mencionando pues algunos otros detallitos. Antes de pasar a este punto, compañeros, quería consultarles, no sé si ya han ingresado muchos estudiantes o algunos. Está Joel, la compañera abandonó también. Bueno, creo que la compañera el día de ayer, no sé si estaba presente, si es que tiene alguna duda, no sé, y si es que hay algún compañero por ahí también, entonces me informan si tienen alguna duda, pues comencemos con el esquema entonces. En el caso del esquema, hemos mencionado el día de ayer la definición que dice que es la expresión gráfica. Entonces la compañera, si el día de ayer no estaba presente, creo que no estaba presente la compañera, entonces va a ir tomando apuntes, compañera. Es la expresión gráfica, eso es el esquema. Es una expresión gráfica, es decir, simplemente es una imagen del texto, es una fotografía, pero no literal. Como le decía hace momentos atrás, es como una especie de armazón, simplemente un boceto de lo que vamos a ver nosotros como la imagen del texto. Solamente un boceto. Pero que contiene ¿qué? Va a contener un núcleo temático, va a contener también divisiones y subdivisiones. Es decir, en este caso, lo que está observando usted, va a tener el esquema como una especie de índice, el título, como está viendo ahí en las dos versiones, va a tener en los primeros, en los principales puntos que está observando, en el cuadrito en color azul o en la otra imagen va a poder ver punto 1, punto 2, punto 3. En cada uno de esos puntos, pues se especifica justamente las ideas principales, como dice ahí. En un segundo punto, las ideas secundarias. Y finalmente, puede haber una idea terciaria, como se dice, que en algunos momentos también se le conoce como un detalle, una característica, si quieren usted, sobre el tema. Entonces, fíjese, ahí está. Ideas principales, ideas secundarias e ideas terciarias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, sobre el tema, qué sé yo, sobre el tema de la economía a nivel mundial, el término economía, ¿título cuál va a ser? Pues la economía. El título va a ser la economía y las ideas principales, ¿cuáles serían? Lo que está pintadito en amarillo. Idea principal 1, podríamos colocar capitalismo. La segunda idea en color amarillo, socialismo. En el primer punto del capitalismo podríamos colocar una idea secundaria que va a apoyar al capitalismo. Podría ser esto, qué sé yo, la ganancia. Es decir, cada vez que hablamos del capitalismo siempre estamos hablando de la ganancia. Otro término que podría ser importante sería la competencia, por ejemplo. La competencia. Siempre que hablamos de el capitalismo, lo más importante es en este caso entonces la competencia y la ganancia. Esas son sus ideas secundarias. Cada vez que hablamos de ganancia y competencia, entonces nos va a llevar a la idea principal, que es el capitalismo. En el caso del segundo punto que hemos mencionado, el socialismo, por ejemplo, podría ser crecimiento económico. Cada vez que se habla de socialismo, siempre está hablando de crecimiento económico. Un segundo punto podría ser la distribución de la riqueza. Ahí está, distribución. Cada vez que se habla de socialismo, le vuelvo a repetir, entonces estamos hablando de distribución de la riqueza. Esos serían los dos puntos que caracterizan a la idea principal, que es socialismo. En el caso del capitalismo también tenían sus dos ideas secundarias. Eso es entonces en cuanto a lo que va a ser un esquema. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál es la idea terciaria? Podría ser tal vez el caso de el término de burguesía y proletariado, qué sé yo, una idea terciaria que no nos interesa mucho, pero podríamos colocar ahí burguesía y proletariado. Ahí está. Ese es el término terciario, es decir, es un dato que nos interesa, sí es importante en el socialismo, pero lo vamos a dejar a un costadito porque en nuestro texto no lo queremos escribir desde esa perspectiva. Listo, lo colocamos como una idea terciaria. Entonces, eso sería un esquema, compañera. Otro detalle interesante, el día de ayer les decía, el esquema también puede ser
con números y con letras, como está viendo al costadito, la idea principal en número 1, las ideas secundarias en A, B o ABC, y las ideas terciarias, por decir así, podrían ser con puntos I1, I2, I3, etcétera, ¿no? Entonces son esquemas que se hacen de diferentes maneras. Como está observando también, se hacen esquemas con flechas. El concepto principal o tema central, la economía, lo que ya hemos dicho. Las ideas principales, imagínense, socialismo, capitalismo. Sus ideas secundarias, entonces, a un costadito. Entonces, a eso se le denomina un esquema. Lo más interesante es que no solamente se hacen con flechas, sino también, ayer decíamos, se hacen con llaves, hasta incluso con barras, es decir, líneas simplemente de tipo vertical, en vez de esas llaves que está viendo, se colocan líneas y tiene la misma función, ¿no? Entonces, título, primera idea, segunda, o ideas secundarias, perdón, y luego las ideas terciarias o de desarrollo, como decía hace momentos atrás. Listo, ahí está. Esos son los esquemas. Me llama la atención, esto también encontré yo, un dato bien interesante, los esquemas podrían ser también en algún caso radiales. ¿Cuál es la idea de un esquema? Si el día de ayer no estaba y no podía ver el videíto, compañera, anótese. La importancia de los temas. Ese es el detalle del esquema. Va a subrayar la palabra temas. Es decir, lo más importante de un esquema, siempre va a haber oraciones, y de esas oraciones hay temas que son más importantes y menos importantes, como hemos hecho ahorita. El tema de la economía capitalista, el tema de la economía socialista, esos son temas importantes. Lo menos importante sería en este caso lo que dijimos en el caso de la economía capitalista, la competencia y la ganancia. Serían dos términos que son menores, menos importantes. Entonces, de esa manera se va desarrollando los esquemas. Para que me entienda, todo tiene que ser con oraciones. La economía capitalista, qué sé yo, persigue la ganancia. La economía capitalista siempre está implicada en la competencia. El socialismo siempre quiere la reproducción, etcétera. Un montón de cosas que tienen que estar anotadas. Ojo, todo tiene que estar en base a oraciones, para que me entiendan, específicos. ¿Por qué le digo todo esto? Por este detallito que está observando usted. Anótese, es un segundo punto sobre lo que es justamente el caso de las estrategias de lectura. El mapa conceptual. ¿Quién no conoce un mapa conceptual? Pues todos conocemos un mapa conceptual. En este caso, el mapa conceptual tiene que ver con varios detalles importantes que tiene que ver con las reglas por las cuales se va a poder desarrollar un mapa conceptual estable. Pero antes de eso vamos a meternos a la definición. Entonces vamos a anotar esto. Es una gráfica, así vamos a definirlo. Es una gráfica, igual dijimos del esquema, es un gráfico. Es una gráfica en base a la relación de conceptos. Le vuelvo a repetir, es una gráfica en base a la relación de conceptos. En base a la relación de conceptos. En base a la relación de conceptos. Punto aparte. Entonces, el tema aquí ya no es solamente los temas que hemos mencionado, las oraciones sujeto, predicado o sustantivo, verbo, sino en este caso son conceptos, son palabras sueltas. Si quiere colocar al ladito de conceptos, entre paréntesis, puede colocar palabras técnicas y sueltas, si quieren colocarla, ¿no? Para especificar algo. Son palabritas sueltas, pero son palabras técnicas que son importantes, se está diciendo. Listo. Vamos a mencionar las reglas, anótese. Un pequeño subtítulo, si quieren, un asterisco, un guioncito, reglas, 2 puntos. Hay 3 reglas importantes que tiene el mapa conceptual. Número 1, sucesión de contenidos. Sucesión de contenidos. Le voy explicando un poquito este primer punto, usted va a ir tomando notas, ¿ya? ¿Qué es la sucesión de contenidos? Es la manera como es que nosotros, imagínense que hay un escritor, hay un autor, hay un libro.
cómo el autor ha escrito el texto, de esa manera se tiene que respetar la manera como es que usted va a hacer un mapa conceptual. A eso nos vamos a referir entonces con la sucesión de contenidos. Es decir, hay un orden que el autor le ha colocado en el texto y debemos respetar ese orden. Imagínense que es una especie de novela. Y como ya saben cómo es la novela, hay una parte de introducción, hay una especie del nudo, hay un desenlace. Entonces, tiene que tener la misma estructura. Una introducción, un nudo y un desenlace. No podemos contar en el mapa conceptual primero el desenlace, después podemos comenzar con la introducción y después terminar con el problema, el nudo. No, no podemos hacer eso. Eso está diciendo en base a la primera regla. Cada uno de estas líneas que está observando usted, en el dibujito dice mapa conceptual, fíjese, en color lila está selección de la información, selecciona la información. En el segundo, jerarquiza tus ideas. En el tercero, diseña y agrega tu estilo personal. Son 3 ideas que están mencionando como si fueran ideas principales. Los cuadritos que están debajo son ideas secundarias, es decir, menos importantes. Incluso las que están en tercer nivel son ideas menos importantes, por decir terciarias, o ideas que tienen algún detallito que queremos resaltar, nada más. Entonces, esa es la estructura del mapa conceptual. Vamos con el segundo. La segunda regla. Importancia o jerarquía de conceptos. Importancia o jerarquía de conceptos. Subraya la palabra conceptos, punto aparte. Como ya le había dicho, en el caso del esquema, hemos dicho es la importancia o jerarquía de temas, oraciones. Tiene que tener sujeto y predicado, tiene que tener sustantivo y verbo. Pero en el caso de lo que es el mapa conceptual, ya no tiene que tener una oración, sino son palabras sueltas, como hemos dicho, y por eso hemos dicho hay que subrayar la palabra de conceptos. Pero, ¿qué tiene que ver la palabra de conceptos? Tiene que haber igual una jerarquía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañera? Los conceptos, es decir, hay una jerarquía, hay una palabra clave que es más importante que la otra. Imagina este mapa conceptual. Ahí donde dice mapa conceptual, imagínense que dice economía. Vamos a hacer el mismo jueguito de hace rato. En vez de mapa conceptual dice economía. En color lila entonces, capitalismo. En color turquesa, socialismo. Y a partir de ahí podemos desarrollar ideas secundarias y terciarias en todo caso. Ahora sí, espero que esté claro. Es decir, siempre, siempre va a haber un orden del autor, pero además va a haber un orden en cuanto a los conceptos que utilizamos nosotros. Entonces, hay conceptos que son más importantes y conceptos menos importantes. Listo. Tercer detalle, tercera regla. Anótese. Se debe conectar los conceptos. Le vuelvo a repetir, se debe conectar los conceptos. Se debe conectar los conceptos con palabras de enlace. Con palabras de enlace. Entre paréntesis va a colocar en minúscula. Cierra paréntesis, punto aparte. En minúscula y cierra paréntesis, punto aparte. Ahora, esta última regla no es tan estricta como estaba usted viendo. En el ejemplo, pues, no aparecen palabras de enlace, es decir, palabras pequeñitas, pero en algún caso sí se puede utilizar. Como es juego de conceptos, los conceptos a veces pueden ser palabras sueltas, como en este caso un ejemplo, está colocado con un poquito de párrafos, vamos a decir, explicativos. Entonces, puede darse los mapas conceptuales con contenido explicativo, pero cuando sean estrictamente conceptos, se las debe utilizar con palabras de enlace para unir las palabras. Entonces, si dice mapa conceptual, economía, el otro dice socialismo, el otro dice capitalismo, y no tiene ningún tipo de enlace, no se va a poder entender fácilmente.
Entonces podríamos decir capitalismo es ganancia y es competencia. Listo. Esas palabritas pequeñas que le estoy mencionando, y es, y luego le colocamos ganancia y es competencia, esas dos palabritas y es, esas son palabras de enlace y tienen que estar fuera del cuadrito y tienen que estar en minúsculas. No sé si tengo por ahí un tipo de concepto, pero le voy a mostrar si es que lo tengo. Ahí está. Este detalle, por ejemplo, quiero darle esta pequeña explicación también. Los mapas conceptuales no siempre son de este tipo, como hemos visto nosotros en colegio. En colegio básicamente siempre se hace este tipo de conceptos, mapas conceptuales en cuadradito. Pueden ser cuadrado, pero de esta manera. El tema central puede estar en medio y a partir de ahí desarrollar varias ideas. Es válido también un mapa conceptual de este tipo. Ahora, hay otros mapas conceptuales que incluso aparecen con las mismas palabras de enlace, con las de minúscula, y puede simplemente variar, es decir, simplemente puede colocarle a un costado. No sé si me dejo entender. Este cuadrito que está viendo en color lila tiene esa estructura, puede estar de esa manera, pero en el caso de las otras dos, simplemente utilizar líneas directamente diagonales, no así al estilo líneas como cuadraditos, sino diagonales, directamente a los puntos que usted desee indicar. Entonces, esta parte puede ser de esta manera, en línea, y las otras diagonales, directamente van mencionando las ideas principales, secundarias y demás. Entonces, de esa manera también se puede trabajar de alguna forma. Otro detalle, los cuadraditos que está viendo usted no siempre van a ser los que van a ser necesarios para todos los mapas conceptuales. Pueden estar en óvalos también. No sé si alguna vez ha visto un mapa conceptual en óvalos, pues se puede. Más o menos como este diagrama, aunque este diagrama es otro tipo, pero ahorita les voy a explicar, pero puede ser de esta manera, en óvalos. Puede haber ese tipo de mapas conceptuales, círculos, óvalos, si quiere usted, y utilizarlos para unir los distintos tipos de ideas. Listo, ahí está. Entonces, a eso se le llama el caso del mapa conceptual. Vamos con el otro detalle, el diagrama. Y ahorita vamos a hacer un pequeño alto sobre eso. El diagrama. En el caso del diagrama va a notar esta definición, dice, son redes gráficas. Son redes gráficas que unen, elementos textuales. Son redes gráficas que unen elementos textuales. Punto aparte. Subraya la palabrita elementos textuales. Le vuelvo a repetir todo directamente. Son redes gráficas. ¿Qué quiere decir esto? Que son dibujos. Otra vez el mismo término de dibujo. Es decir, tanto el esquema como el mapa conceptual y el diagrama ahora, toditos son dibujos. ¿Dibujos de qué? Del texto. Pero ¿qué es lo que van a unir acá? Elementos textuales. Hace momentos atrás en el esquema hemos dicho que unían oraciones, sujeto predicado. En el mapa conceptual hemos mencionado que une ahora ya palabras claves, conceptos, palabras sueltas si quiere usted. En el caso del diagrama, ahora pueden ser palabras sueltas como está viendo usted, o pueden ser también palabras con explicación o con oraciones. Hay diferentes tipos de diagramas como está observando, en los cuales sí puede tener oraciones o explicaciones, o en algún caso simplemente los conceptos. Listo. Reglas, anótese. También tenemos reglas sobre el caso del diagrama. Dos únicas reglas, bien sencillito. La primera regla dice sucesión de contenidos. Entonces, en el caso de la sucesión de contenidos, ya hemos mencionado, le vuelvo a repetir, para que lo recuerde bien,
es el orden que el autor le ha dado. En base al orden que le ha dado el autor, tenemos que hacer nosotros este diagrama. Número 2. Orden jerárquico del texto. Orden jerárquico del texto. En este caso, igual hay una jerarquía, hay temas importantes y menos importantes de lo que va a ser el diagrama. Ahora, aquí quiero especificar algo. Ese orden jerárquico del texto tiene que ver, anótese, con dos puntos importantes. Pueden ser, uno, conceptos, como ya le dije, conceptos. Entre paréntesis puede colocar palabras claves, ojo, conceptos, palabras claves. O puede ser oraciones, oraciones. Entre paréntesis, pequeñas frases, oraciones, pequeñas frases. Listo, entonces de esa manera está desarrollado el diagrama, es decir, con un orden que el autor le ha dado y no vamos a cambiarlo nosotros, pero también con un orden jerárquico en importancia. En este caso dice la democracia. ¿Qué sé yo? Imaginemos que el autor ha comenzado hablando de la democracia a partir de las elecciones. Entonces, el punto de orden del autor es elección, libertad, prensa libre, pensamiento libre, libre expresión, etc. El orden jerárquico también tiene que ver con lo mismo. Hay elecciones, libertad, etc. Fíjense un detalle. Del tema de las elecciones, podemos colocar incluso una línea, una flechita que menciona a qué le llamamos elecciones. Voto secreto, voto individual, el voto, qué sé yo, características del voto. Entonces, fíjese, este tipo de diagrama, que ahorita parece más como un esquema radial, en realidad puede ser un esquema de árbol. Ahorita le voy a mencionar eso. Este primer detalle que estamos viendo, por ejemplo, es un diagrama radial porque solamente tiene un título, un tema central, y a partir de ahí se va desplazando todos los otros temas importantes. Como les decía, imaginemos que el autor lo ha comenzado desde las elecciones y no le vamos a cambiar ese orden desde las elecciones como en formato de reloj hasta llegar a lo que es la equidad. Pero hay otro tipo de diagramas, como está observando. Estamos viendo ahí el diagrama de árbol. Este diagrama de árbol ya sea puede estar de esa manera como están viendo ahí, de forma horizontal, o puede ser vertical también, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, tenemos el título, en vez de colocar diagrama de árbol, le colocamos título economía, como hemos dicho. La economía se divide en punto número 2, 3, 4. Esos 3 puntos que estamos viendo en color lila, pues le colocamos capitalismo, socialismo y cualquier otro tipo de economía, ¿no? Del estado de bienestar, por ejemplo. A partir de ahí, desplazamos los conceptos o las palabras menos importantes en triángulos. Son ideas secundarias, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cada uno tiene 3 ideas secundarias. Entonces, a eso se le llama el orden jerárquico del texto y esa es una segunda forma de desarrollar un diagrama. Les vuelvo a repetir, diagrama radial, diagrama de árbol e incluso el diagrama de flujo. Fíjense en el ejemplito, fíjense en las flechitas que nos da el ejemplito. Tenemos un punto central que va a ser encender la impresora. Ese es el título que tiene este pequeño diagrama, este ejemplo. Y fíjense, la flechita nos indica encendido en pregunta. Dice no, la respuesta está desenchufada. Sí, si estuviese encendida nos lleva a es reconocida por el dispositivo. Esta idea de es reconocida por el dispositivo nos da el sí y nos da el no. Dice sí, abrir el documento, seleccionar en comando, imprimir. Nos manda el no, seleccionar el comando, solucionar el problema. Entonces hay muchas versiones, hay muchas ideas que nos menciona este diagrama de flujo. Cada vez, si ven todo el recorrido, nos lleva al sí y el no, sí, no, sí, no. Ese es un diagrama de flujo en este caso. Son ideas alternas o alternativas que nosotros tenemos al desarrollar las ideas
secundarias principales. Listo. Hasta aquí. Un pequeño alto antes de continuar. Hasta aquí entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con el armazón del texto. ¿Cómo es que se puede desarrollar ideas principales secundarias? Ahora, el otro tema es el resumen. En el caso del resumen, ya no solamente nos va a mostrar el esqueleto, sino un poco más al interior del tema. Vamos a anotar una definición. Es una reproducción del texto original, lo va a ir tomando nota. Es una reproducción del texto original, pero de forma abreviada. Es una reproducción del texto original, pero de forma abreviada. Punto aparte. Listo, sabemos que eso es el resumen. ¿Hemos hecho resúmenes en colegio? Sí, hemos hecho muchos resúmenes. En mi tiempo también he hecho resúmenes, pero aquí tenemos que tener un dato interesante. Curiosamente, cuando estaba postulando para el área de humanidades en la Universidad Mayor de San Andrés, curiosamente, alguien me dijo lo que hemos ido haciendo, más o menos, ¿no? Cambiando las palabras, ¿no? Lo que hemos ido haciendo en colegio no es resumen. ¿Qué había sido? No había sido resumen, y ahí me enteré. Había sido un preciso. Entonces, hay dos formas de resumir un texto. Un texto se lo resume o se lo abrevia, si quiere, mediante el resumen que tiene unas reglas establecidas, y la otra forma va a ser el preciso. Y el preciso tiene unas reglas, pero en realidad es menor cantidad de reglas que el resumen y nos da un poquito de más libertad. Entonces, acuérdense cuando hemos dicho en algún momento, ¿no ve? El profe de literatura alguna vez les habrá dicho, quiero que me lean este cuentito, lean el capítulo 1, 2, 3 y quiero que me hagan un resumen. ¿Cómo van a hacer el resumen? Pues todo lo que ustedes entiendan del cuento o de la novela, me lo plasman en las hojitas y listo. Como quieran, cuéntenme, desde el inicio al final, como deseen ustedes me lo cuentan. Les cuento que eso había sido preciso, no había sido resumen. El resumen tiene orden. Entonces vamos a mencionar justamente esas reglas. Anótese reglas. Número 1. La primera regla es la conocida ya desde hace momentos atrás. Sucesión de contenidos. Anótese nuevamente ahí. Sucesión de contenidos. Punto aparte. A modo de broma siempre les digo para que se traumen, chicos, ahí está, les vuelvo a repetir, sucesión de contenidos. ¿Qué es la sucesión de contenidos? Es el orden que el autor le ha dado al texto. El orden que el autor le ha dado. Tenemos que respetar ese orden. Eso es resumen. Tener el orden del autor y hacer mediante ese orden del autor la abreviación del texto. Número 2. Tomar aspectos fundamentales. Así anotan. Tomar aspectos fundamentales. Tomar aspectos fundamentales. 2 puntos seguidos. Al ladito vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Usted va tomando apuntes. Cuando decimos la palabra fundamental, estamos mencionando de que tiene que ser importante, solo lo más importante, y todos sabemos que en realidad el resumen es lo más importante. No sé si le ha pasado a muchos compañeros alguna vez me han dicho, profe, me han dicho que tengo que subrayar el texto. Sí, pero cuando subrayo me parece que todo es importante. Y entonces ya no sé si todo es importante y lo subrayo todo o solamente tengo que subrayar algo. Entonces, anótese la explicación. Se debe subrayar solamente la tesis y las ideas principales. La tesis y las ideas principales. Ojo, el día de ayer hemos mencionado que la tesis a veces no está mencionada en el texto. El autor a veces dice, esta es la tesis del libro, del texto. Lo explica. Pero a veces el autor nos dice,
Estos son los temas, pero en ningún momento nos habla de la tesis, no, nunca nos dice cuál será su idea principal, su idea central, el hilo conductor de todo el libro. No nos lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que curiosamente tenemos que entonces subrayar solamente las ideas principales. Y las ideas principales van a salir de cada párrafo. Ahora, podemos solo anotar las ideas principales o en algún caso apoyarnos en una que otra idea secundaria, pero sí o sí las ideas secundarias tienen que estar ahí. Perdón, las ideas principales tienen que estar ahí. Las secundarias pueden ser de apoyo, a eso me voy. Vamos al tercer punto, a la tercera regla. Desecha lo reiterativo. Ojo, desecha lo reiterativo. Ahora sí les voy aclarando. Usted va a ir tomando apuntes también. ¿A qué nos referimos con lo reiterativo? Imagínense que tenemos un libro, un texto, un fragmento si quiere, un texto. Tiene 3 párrafos. Imagínense que el primer párrafo habla, qué sé yo, todo acerca de el motivo, perdón, de lo que va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en el primer párrafo nos detalla eso. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo fue el inicio de todo lo que va a ser la Primera Guerra Mundial y el personaje que lo ha asesinado es Gavrilo Princip. Listo. En la segunda parte, en el segundo párrafo, nos vuelve a repetir más o menos la idea. Y el autor diría, les vuelvo a recalcar que el motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial es el asesinato de tal persona. Esta persona estaba en tal lugar a tal hora y en ese momento lo han asesinado junto a su esposa. Y el tercer párrafo dice lo siguiente. A partir de la muerte de este personaje, Alemania ingresa al conflicto, Rusia también, Francia, Gran Bretaña, el Imperio Austrohúngaro y otros países. Ahora fíjese, compañera, ¿cuál de todos estos párrafos repite un poco la idea? El primero y el segundo son muy parecidos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que subrayar lo más importante del primer párrafo y el segundo, descártelo. Así de simple es un resumen. Hay que descartar todo el párrafo porque en realidad está repitiendo varias ideas de las que ya hemos mencionado en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo son nuevas ideas. Entonces, como son nuevas ideas, eso ya es lo que hay que subrayar. Y eso se vuelve un resumen, es decir, acortamos el texto ahora sí. Listo. Vamos al cuarto punto. En el caso del cuarto punto, se trabaja con las mismas palabras del autor. Esto es sumamente importante. Se trabaja con las mismas palabras del autor. Se trabaja con las mismas palabras del autor. Entonces, al decir que se trabaja con las mismas palabras del autor, punto aparte por si acaso, estamos mencionando de que en realidad sí o sí tenemos que hacer el subrayado. Ideas principales, ideas secundarias. Como hemos dicho, principalmente todas las ideas principales. Una que otras ideas secundarias sí va a entrar porque tenemos que explicar algo para que se entienda. Una que otra. Pero sí o sí tienen que ser las mismas palabras del autor. Es decir, copia. Para que me entienda, cuando los profes de literatura, si es que le dijeron alguna vez, lea el texto y todo lo que ha entendido, cópelo, eso no es resumen. Tiene que ser con las mismas exactas palabras del autor. Ahora, aquí surge un pequeño problema, pero lo vamos a solucionar fácilmente. Vamos con con la quinta regla. Quinta regla. La modificación debe ser solo necesaria. La modificación debe ser solo necesaria. 2 puntos aparte. Vamos a mencionar 2 casos. ¿Ya? Le vuelvo a repetir.
la modificación debe ser solo necesaria. Entonces, prohibido cambiar las palabras del autor. Eso está diciendo. Y aquí surge un problema, hemos dicho. ¿Cuál es el problema? Imagínense que usted ha subrayado la primera oración y la primera oración termina en punto y coma. ¿Por qué todo el resto parece que no es importante? Entonces, hasta el punto y coma nomás ha subrayado. Ahora, la segunda oración que va a subrayar, porque tiene que estar todo unido, lamentablemente comienza con mayúscula. Si comienza con mayúscula la segunda oración, no le va a colocar punto y coma y comenzar con mayúscula. No, no se puede. ¿Qué es lo que hemos dicho? La modificación debe ser solo necesaria. Entonces, coloque un primer detalle en signos de puntuación. Modificamos entonces en signos de puntuación. Le vuelvo a repetir la idea. Si ha terminado de subrayar una oración usted que termine en punto y coma, en vez de punto y coma, colóquele punto. ¿Por qué? Porque la siguiente idea, la siguiente oración va a comenzar con mayúscula. Entonces, para no estar variando tanto, le coloca un punto y comienza con la otra oración. A eso está refiriéndose. Signos de puntuación, entonces, sí se pueden cambiar. Otra cosa que sí se puede cambiar, anótese, otro segundo punto, formas verbales. El verbo, si quiere usted. Las formas verbales también las podemos cambiar. ¿Cuál es la modificación del verbo en este caso? Si en las oraciones anteriores hemos subrayado que está hablando de una sola persona, pero en una oración habla de dos personas, no lo vamos a dejar como dos personas, sino lo podemos modificar, dice, en singular. Ya no lo vamos a mencionar en plural, sino en singular le vamos a colocar. Entonces, a eso se refiere. Pero también puede ser el tiempo. Si todo lo que usted ha subrayado, la mayor parte del resumen ha subrayado en presente, pero hay algo que es muy importante y está en pasado, pero usted lo quiere colocar en presente para que sea coherente el resumen, pues le puede cambiar, dice, en presente. Listo. Y vamos con el último punto, el último detallito acerca de lo que es el resumen. Entonces, el resumen va a ser, desarrollado en un 25 a 30%. 25 a 30%. 25 a 30%. Este es un resumen con reglas establecidas, de 25 a 30%. Imagínense, el texto que está viendo a la izquierda es un 100%, es una hojita solamente, 100% del texto. ¿Cómo lo tiene que resumir? Más o menos casi la mitad, incluso un poquito menos. En realidad la regla dice que tiene que ser un poquito menos, 25 a 30%. Entonces, menos de la mitad, eso es un resumen establecido. Ahora, hay un detalle importante que tenemos que resaltar también sobre el caso del resumen. Siempre tiene que estar, como ya le había dicho, coherente. Entonces, lo que le decía hace momentos atrás, sí o sí vamos a tener que colocar una que otra idea secundaria. ¿Por qué? Porque si hacemos un listado de puras ideas principales, sabemos que no vamos a entender el texto. Ahora, estas ideas secundarias solamente tienen que ser, para que me entienda, de enlace, que se entienda, que tenga coherencia el texto, que se comprenda. Eso es lo más importante. Listo. Vámonos con el otro detallito. El otro tipo de resumen. Anótese, preciso. Vamos a anotar entonces la definición de lo que es un preciso y a partir de ahí vamos dando algunas reglas. Es un escrito propio. Anótese. Es un escrito propio. Pues reproduce al texto, pues reproduce
al texto, reproduce al texto, con un propio orden, reproduce al texto con un propio orden, punto aparte. ¿Se está sobreentendiendo? Espero que sí. Ahora sí vamos a lo que ya nos ha pasado en secundaria, ¿no? Si es que le ha pasado, si es que algún docente le dijo, lea este capítulo, este texto y me cuenta en sus propias palabras lo que ha entendido, a eso le llamamos entonces preciso. Vamos con las reglas. Anótese, reglas. Primera regla, no hay sucesión de contenidos. Ojo, no hay sucesión de contenidos. Entonces, en este caso, obviamos esa parte del orden que el autor había dado al texto. Ahora sí le podemos contar como querramos nosotros, podemos contar desde el final hasta el inicio, como lo hacen algunas películas. No sé si ha visto algunas películas, interesantemente, comienzan casi desde el final, muestran la escena más importante y luego nos dicen lo que pasó hace 3 o 4 años atrás o 5 años atrás y nos empiezan a contar todo lo que sucedió hasta llegar al punto central. Entonces hay modos de contar lo que a nosotros nos parece más importante. Entonces, a eso se refiere con no hay sucesión de contenidos. Número 2, no utiliza las mismas palabras. No utiliza las mismas palabras del autor. Ojo, no utiliza las mismas palabras del autor. Punto aparte. ¿Qué estamos diciendo? Que en realidad, como hemos dicho en el resumen, sí necesitábamos palabras del autor, subrayado. En este caso es innecesario subrayar, tal vez una que otra palabrita para recordar, pero en realidad no es necesario subrayar, no es necesario en realidad utilizar las palabras del autor. Lo que usted ha comprendido, de esa manera nomás se explica. Tercer detalle, eso nos lleva al tercer detalle. Vocabulario propio. Vocabulario propio. Vocabulario propio, punto aparte. ¿Qué quiere decir? Por eso la definición de preciso, hemos dicho, es un escrito propio, es decir, ya es una especie de ensayo para poder escribir. Es decir, usted ya está empezando a desarrollar la posibilidad de escribir por su propia cuenta al contarnos como usted desee el texto, el capítulo, la novela, el cuento, la fábula, etcétera, en su propio orden y, ojo, con sus propias palabras. Aquí tiene que ver mucho el vocabulario propio. Y hay un detallito, voy a especificar esto, ya entre paréntesis lo va a notar. Cuando decimos vocabulario propio, también podría ser, depende de quiere dar el resumen, perdón, el preciso. Dependiendo el lugar, el contexto en el cual va a dar el preciso, ¿ya? Ese detallito, entre paréntesis, colóquele. Esto depende mucho del contexto, del lugar donde usted va a dar el preciso. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un texto, qué sé yo, de economía, imagínese, tenemos un texto de economía, hemos comenzado con economía, vamos a terminar con ese ejemplo. Si tenemos un texto de economía que usted sabe que es muy, muy complicado de entender los términos de ganancia, tasa de crecimiento, qué sé yo, diferentes tipos de términos, ganancia que hemos dicho y demás. Si usted hace un preciso sobre eso, con términos muy elaborados, y le entrega eso a un grupo de personas que lamentablemente no han tenido el nivel de educación que tal vez usted ha tenido, no le van a entender el preciso. Va a ser un preciso sin entender, sin poder entender. Usted puede tener un vocabulario muy bueno, muy alto en términos económicos, pero la otra persona no le va a poder comprender. Pero si usted sabe que le va a hablar a un grupo de personas que tiene un nivel bajo de educación, por decir, lamentablemente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Tratar de explicar todos los términos económicos en sencillo, en palabras bien básicas.
Listo, a eso se le refiere entonces un poquito el contexto en el cual se va a escribir un preciso. Antes de pasar a este punto, perdón, antes de terminar, mejor dicho, anótese el tercer punto. La reducción debe ser en un 25 a 30%. 25 a 30%. Igualito que hemos mencionado hace rato. 25 a 30%. Igualito que el resumen. Punto aparte. Entonces, el preciso se elabora muy parecido en realidad a lo que va a ser este caso del resumen. Muy parecido, le decía, a lo que es el resumen, pero solo que lo hace con sus propias palabras. Entonces, a no olvidarse ese detallito y el día de mañana nos metemos a otro tema de lenguaje que va a ser signos de puntuación. Entonces, a estar atentos, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Chau, chau.